a Tarija lo están utilizando y desinformando, siendo que nuestro megacampo Margarita es de nosotros. El gobierno central tiene que ser sincero con Tarija. Creo que Tarija está esperando eso y Tarija nunca va a renunciar a sus derechos que ya ha sido conquistado por mucho tiempo. Margarita. Hidrocarburos en Bolivia. Mega es un término convencional que ha sido asimilado dentro del léxico petrolero boliviano para expresar que las reservas descubiertas en un área determinada son muy grandes. En el caso del departamento de Tarija, los megacampos descubiertos son verdaderos monstruos de la geología. En el monte subandino, en un pedazo de tierra tarijeña, se encuentra la estructura de Margarita, una zona ignorada por el Estado, excepto para extraer su riqueza, mientras sus habitantes permanecen olvidados. Son los guaraní, que actualmente viven en las comunidades otentas de Zapaterambía, Yoati, Camandaroti, justo al lado de las sendas y pozos petroleros del campo Margarita. Hoy esa región de altas temperaturas y grandes arenales almacena en sus entrañas, por debajo de los 4.000 metros, las grandes reservas de gas y petróleo, que al venderlas a la Argentina y Brasil, se convierten en la base económica de Bolivia. En 1990, la empresa petrolera Chevron y su socia Pacten suscribían con YPFB un contrato de operación para explorar en el bloque de Caipipendi, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos número 1194. En 1991 ingresa la compañía Maxus como operadora del bloque en reemplazo de Pacten. Durante el año 1995, Maxus contrata a la empresa Western Geophysical para ejecutar la exploración sísmica 2D. La interpretación de los datos recogidos durante la sísmica toma un tiempo prudencial al staff de las petroleras Chevron y Maxus para establecer el sitio de los pozos, que luego fueron perforados con los nombres de Margarita X1, X2 y X3. Decirle al pueblo de Bolivia que Tarija nunca ha sido egoísta. Tarija desde 1924 ha contribuido al erario nacional y hoy mismo lo demostramos. De cada 100 bolivianos que transformamos de lo que extraemos del subsuelo, por cada 100 bolivianos, 89 bolivianos se va al Tesoro General y 11 deberían quedar en el departamento de Tarija, fruto de la regalía. El descubrimiento de Margarita. Es así que en fecha 30 de agosto de 1997 se inicia la perforación del pozo exploratorio Margarita X1 en la serranía de Caipipendi, llegándose a una profundidad de 4.531 metros a ubicar el reservorio gasífero. Era un 16 de octubre de 1998. Los resultados fueron más que gratos para Bolivia y sobre todo para Tarija. Según la empresa, se trataba de uno de los más grandes megacampos tarijeños. En el 2005 se reemplazó el contrato con las operadoras y entró a operar como socia administradora Repsol YPF junto a las petroleras British Gas y Pan American Energy dentro del consorcio denominado Caipipendi. En ese sentido, el operador del contrato es Repsol. Según la información difundida, las reservas de gas en Margarita se estimaban en 13 TCFs. Sin embargo, en opinión de Daniel Centeno, ingeniero geólogo,
en Margarita podían estar acumuladas unas 25 TCFs y unos 500 millones de barriles de petróleo. Si las reservas fueran 13 TCFs, esto representaría cerca de 72.000 millones de dólares. Si fueran 25 TCFs, superarían los 180.000 millones de dólares. Actualmente, el último reporte de la empresa que certificó las reservas de Bolivia señala que este campo tendría 3 TCFs. Esto no significa que no se alcance a 13 o 25 TCFs. Esta reducción se debe a la falta de exploración y explotación en los últimos años. Aquí está cifrado el presente y el futuro de todas las generaciones. Están cifradas las esperanzas del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. La posición de Chuquisaca. Chuquisaca reclama beneficios del reservorio de Margarita, presumiendo que el bolsón de gas pasa el límite departamental, ingresando en la provincia Luis Calvo de ese departamento, por lo que exigen tener parte de nuestras regalías, sin haber presentado ningún respaldo técnico. Chuquisaca pretende hacer valer documentos no reconocidos oficialmente, porque han sido evacuados por empresas petroleras de acuerdo a sus propios intereses y expectativas comerciales, o de manera irregular. Por otro lado, intentan utilizar las normas viejas que no se adecúan a la Constitución, que reconoce a Tarija el derecho de percibir el 11% de participación como departamento productor y la forma de percibir las regalías. Pero este problema no es reciente. El mismo se inicia en el año 2004, cuando el geólogo tarijeño, ingeniero Carlos Darlach, ejerciendo la presidencia de YPFB, instruye que la empresa De Golyer and McNafton realice un estudio de certificación de las reservas de gas y petróleo del megacampo Margarita, que correspondan a los departamentos de Tarija y Chuquisaca, favoreciendo a las petroleras, porque en ese momento se discutía la nueva ley de hidrocarburos hoy vigente. Habría que decir con toda claridad de cómo surge este problema, por peleas entre las transnacionales que se llamaban titulares, por si acaso. Entonces, estos titulares que ya empezaron a pelearse por las concesiones ricas de petróleo son los que nos llevan a estos problemas. Y entre ellos hay que citar muy claramente a Maxus y naturalmente a Repsol. Y vean cómo ahora nuevamente Repsol es la que está creándonos todos estos problemas. El día viernes 16 de diciembre de 2005, en reunión, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, admitió que el estudio encomendado a dicha consultora sobre el campo Margarita no tiene valor legal, puesto que YPFB actuó de oficio y vulneró el artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos. Por lo tanto, el documento no puede ser tomado como válido. El actual gobierno, el 2006, a través de YPFB, canceló el contrato suscrito con la compañía De Golyer and McNafton porque se descubrió que había estado distorsionando las cifras del volumen del reservorio. En el año 2010 renace el conflicto al conocerse actas de reuniones y cartas entre Mario Cosío y Sabina Cuéllar cuando fungían como prefectos, que para resolver este tema se debía contratar a la empresa Ryder Scott para efectuar el estudio técnico previsto para reservorios ubicados en jurisdicciones distintas. Las reacciones no se dejaron esperar y se acusó a la exprefectura de Tarija de haber llevado reuniones a espaldas del pueblo, mostrándose las cartas e informes que comprometían los intereses tarijeños. El entonces secretario departamental de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación, Mario Cabero, dio a conocer cartas en las que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, Carlos Villegas, ya emitía criterio respecto a la controversia. Villegas, al emitir criterio unilateral, una vez más
estaba vulnerando las leyes y el nuevo marco constitucional, porque su versión se basa en un documento irregular al que YPFB contrata a la empresa Ryder Scott, quien manifiesta que existiría conectividad entre los megacampos de Margarita y Huacaya, a pesar de existir fallas estructurales en la zona, como se verá más adelante. La preocupación nuestra es porque autoridades técnicas del nivel de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos han emitido estos informes sin antes cumplir la ley. No se tiene un reglamento hoy que vaya con la nueva entidad creada en la Constitución, porque acá no se juegan centavos, se juegan millones y el futuro y la esperanza del pueblo tarijeño que ha vivido en toda su historia republicana solamente con pan. En el 2011, la presión ejercida por Chuquisaca, la postura parcializada del gobierno, reflejada en la posición oscilante del ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, y el silencio del gobernador de Tarija, y con declaraciones de funcionarios de bajo rango, con insultos a los que defienden a los derechos de Tarija sobre Margarita. Yo digo lo que creo, y lo que creo vuelvo a decirlo otra vez más. Tarija no puede caer en la trampa del sonjo mezquino. Hicieron que se llame en 2 oportunidades a licitación pública nacional para el estudio de este campo, incurriéndose en varias irregularidades. Entre ellas, que se utilice la ley de hidrocarburos que no está reglamentada acorde con el nuevo marco constitucional. Pero además, se pudo evidenciar que la convocatoria de YPFB no fue difundida adecuadamente y los términos de referencia no fueron construidos en consenso con Tarija y Chuquisaca, además de no incluirse para el estudio un trabajo de campo, sino únicamente un análisis de documentación.